Lo que vas a ver hoy no te lo esperabas. Gloria Camila rompe el silencio, y lo que confiesa sobre Rocío Carrasco estremece a toda España. No solo habla de abandono, no solo destapa su dolor, sino que pone sobre la mesa la verdad más incómoda sobre su retirada de televisión. Y atención, porque en medio de todo esto, Terelu Campos intenta maniobrar en pleno plató para tapar la vergüenza de su hermanísima. Quédate porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiarlo todo. Gloria Camila ha soltado una auténtica bomba en pleno directo. Y no solo eso, sino que la manera en la que Terelu Campos ha intentado manipular el relato para proteger a Rocío Carrasco es de vergüenza ajena. Hoy vamos a desmenuzarlo todo, sin censura, sin filtros y con toda la potencia de Tirando Salseo. Porque lo que se ha vivido en el plató de Viernes es una de las escenas más tensas, más reveladoras y más emocionales que hemos visto en los últimos meses. Gloria Camila ha confesado que tuvo que abandonar la televisión y ponerse en manos de una psiquiatra, en gran parte, por culpa del aluvión de odio que recibió tras la emisión del documental de su hermana, Rocío Carrasco. Y esto, amigos, no es poca cosa. Desde el primer minuto de su intervención, Gloria ha mostrado una vulnerabilidad que ha roto corazones. Hablaba de cómo, mientras su padre Ortega Cano estaba en el hospital, ni ella ni su hermano José Fernando recibieron una simple llamada de Rocío Carrasco. Evidentemente, decía Gloria con una mezcla de dolor y resignación, hubiera necesitado esa llamada, ese cariño. Una confesión que dejaba claro lo que muchos ya intuíamos, que Rocío Carrasco les dio la espalda en uno de los momentos más duros de sus vidas. Pero la cosa no queda ahí. En uno de los momentos más impactantes, Gloria Camila confesó que una parte del odio que recibe en redes sociales está relacionado directamente con su adopción y con el tsunami mediático provocado por Rocío Carrasco. Evidentemente sí, respondió con firmeza cuando Ángela Portero le preguntó si el documental había disparado la ola de odio contra ella. Una afirmación brutal que dejó helado al plató. Y a partir de ahí, el relato se volvió todavía más estremecedor. Gloria reveló que el odio y la presión fueron tales que acabó explotando. Que durante meses luchó contra una marea de insultos, desprecios y ataques constantes no solo hacia ella, sino también hacia su familia. Y que todo eso, sumado al acoso mediático de su expareja Kiko Jiménez, la llevó al límite. Estuve mal, con ansiedad, y al final una psiquiatra me dio la baja médica, confesaba Gloria mientras todo el plató contenía la respiración. Pero lo más indignante llegó cuando Terelu Campos, viendo que el foco se centraba peligrosamente en Rocío Carrasco, intentó desviar la conversación hacia Ana María Aldón y hacia los temas de salud mental en general, evitando por todos los medios que se siguiera ahondando en la responsabilidad de Rocío. La jugada fue tan burda que no pasó desapercibida para nadie. Gloria hablaba claramente del daño recibido a raíz del documental de su hermana, y Terelu, de forma descarada, cambiaba el tema hacia lo importante que es pedir ayuda psicológica. Una maniobra de distracción de manual. Pero Gloria, con una dignidad que ya quisieran muchas, no se dejó amilanar. Explicó cómo la ansiedad la había superado, cómo llegó a un punto en el que no podía más, y cómo gracias a la ayuda profesional había logrado salir adelante, aunque las heridas emocionales siguen muy presentes. No hay que olvidar que Gloria Camila, con poco más de 20 años, tuvo que soportar una campaña brutal de desprestigio solo por no plegarse a la narrativa impuesta por Rocío Carrasco y su entorno. Insultos por su origen, desprecios por su adopción, cuestionamientos constantes sobre su derecho a opinar. Y mientras tanto, los mismos que se llenaban la boca hablando de salud mental y empatía permitían que se la machacara día tras día. En otro momento clave de la noche, Antonio Montero le planteó a Gloria la eterna pregunta: ¿por qué tu madre biológica, Rocío Jurado, hizo heredera universal a Rocío Carrasco y no repartió entre los 3 hijos? La respuesta de Gloria fue ejemplar: no me lo he preguntado nunca. Ella tendría sus razones y me parecía perfecto lo que decidiera. Una muestra de madurez y respeto que contrasta brutalmente con la actitud revanchista de otros miembros del clan. Pero quizá el momento más revelador fue cuando Gloria, con la voz entrecortada, afirmó que ni ella ni su hermano hicieron jamás nada para merecer el abandono de Rocío Carrasco. Éramos solo unos niños, decía con dolor. Quien se quiso alejar, se alejó por su cuenta. Una frase demoledora que desmonta de un plumazo toda la versión victimista que durante años nos han intentado vender desde ciertos platós. Y es que Gloria Camila, sin necesidad de gritar ni de montar escándalos, ha dejado en evidencia lo que muchos ya sabíamos, que el relato de Rocío Carrasco está lleno de silencios cómplices y de omisiones interesadas. Que no todo es blanco o negro. Y que mientras unos se suben a la ola de la salud mental para justificarse, otros han tenido que luchar en silencio contra un dolor brutal provocado precisamente por esa ola. Por eso, lo que hoy hemos visto en Viernes es mucho más que una entrevista. Es una reivindicación de la verdad de una joven que ha sufrido en silencio mientras otros hacían caja con su dolor. Y también es una denuncia pública contra el doble rasero de quienes se rasgan las vestiduras hablando de empatía, pero a la hora de la verdad aplauden el linchamiento mediático. En Tirando Salseo, vamos a contártelo todo, sin filtros, sin máscaras, y llamando a las cosas por su nombre. Porque aquí no estamos para blanquear a nadie.
Estamos para sacar la verdad a la luz, aunque moleste. Y lo que Gloria Camila ha puesto hoy encima de la mesa es tan fuerte, tan necesario y tan revelador que merece ser contado como se merece, sin censuras, con toda la fuerza y con toda la verdad. Porque aquí no estamos hablando solo de diferencias familiares. Aquí estamos hablando de cómo una joven tuvo que soportar que la humillaran públicamente día tras día, mientras su hermana Rocío Carrasco era tratada poco menos que como una santa. Pero la confesión que ha hecho Gloria Camila va todavía más allá, porque abre un tema incómodo, polémico y tremendamente revelador: la manera en que desde ciertos platós se ha utilizado la salud mental como una excusa interesada para justificar cualquier acción. Y atentos, porque ahora viene lo fuerte. En plena entrevista, y con la tensión palpable en el ambiente, Gloria Camila puso el dedo directamente en la llaga cuando dejó caer, con absoluta naturalidad y sinceridad, que su hermana Rocío Carrasco no es exactamente lo que parece. Ella se ha llenado la boca hablando del daño que le han hecho, pero jamás ha pensado en el daño que ella provocaba, sentenció Gloria frente a las cámaras, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y esa frase cayó como una bomba en el plató. Porque nadie se esperaba una declaración así de rotunda. Y menos aún con Terelu Campos delante, la guardiana oficial de la imagen pública de Rocío Carrasco. Porque sí, queridos amigos, Terelu Campos intentó frenéticamente suavizar el impacto de las palabras de Gloria, pero cuanto más lo intentaba, más evidente resultaba que estaba desesperada por tapar la realidad. Terelu, que lleva años blanqueando cada polémica en la que se ve envuelta Rocío Carrasco, quiso desviar la conversación rápidamente hacia terrenos más cómodos. Pero esta vez no le salió bien. Esta vez, Gloria Camila no se dejó amedrentar ni callar, y eso enfadó a Terelu más de lo que hemos visto nunca. Fue entonces cuando Terelu Campos, con la mandíbula tensa y la voz visiblemente alterada, intentó desviar de nuevo el debate hacia Ana María Aldón, la esposa de Ortega Cano, insistiendo en que quizás allí estaba el origen de algunos conflictos familiares. Pero la jugada fue tan obvia, tan torpe, que la propia Gloria la desmontó con elegancia y contundencia. No mezclemos temas. Aquí estamos hablando claramente de Rocío Carrasco y del daño que sus palabras nos hicieron a mí y a mi hermano, sentenció tajantemente, dejando a Terelu Campos con la cara completamente desencajada. Y es que en ese momento, queridos seguidores de Tirando Salseo, quedó clarísimo que el relato de víctima absoluta que se ha vendido durante años sobre Rocío Carrasco empezaba a hacer aguas por todos lados. Porque Gloria Camila puso sobre la mesa una realidad demoledora. Cuando alguien habla públicamente sobre su familia, tiene que ser consciente del daño colateral que genera. Una frase potentísima que desmonta el cuento que hemos escuchado 1000 veces, ese cuento en el que Rocío Carrasco es siempre la víctima, en el que solo ella ha sufrido, y en el que el dolor de los demás no cuenta para nada. Pero lo más fuerte, lo más impactante, llegó justo después, cuando Gloria Camila desveló en directo cómo fue exactamente la reacción de Rocío Carrasco tras la emisión del famoso documental. Atención, porque lo que vais a escuchar ahora es demoledor. Según Gloria, Rocío nunca se preocupó de comprobar cómo estaban sus hermanos tras la tormenta mediática que ella misma había desatado. Nunca llamó. Nunca preguntó cómo estábamos. Nos dejó solos ante el odio, confesaba con voz rota Gloria Camila ante la mirada incómoda del plató, especialmente de una Terelu Campos que no sabía ya dónde meterse. La confesión fue brutal porque rompía definitivamente con esa imagen casi perfecta que muchos medios han intentado vender sobre Rocío Carrasco. Como alguien que predica tanto la empatía, que se presenta ante las cámaras como una persona destrozada por la incomprensión y el rechazo, puede comportarse con tal frialdad y distancia con sus propios hermanos. Gloria Camila dejó al aire una contradicción que desgarra cualquier relato que hasta ahora se ha querido imponer. Pero lo más indignante de todo fue ver la reacción nerviosa y visiblemente alterada de Terelu Campos, quien no dudó en cortar abruptamente a Gloria Camila, diciéndole en tono de reprimenda que quizá ella misma debería haber intentado acercarse más a Rocío Carrasco. Un comentario que dejó en shock al plató entero. ¿De verdad estaba Terelu culpando a Gloria, la víctima de años de acoso y desprecio, de no haber hecho más por buscar a quien claramente la ignoraba? La actitud de Terelu en ese momento fue tan evidente, tan clara, que nadie en el plató pudo defenderla. Su desesperación por blanquear a Rocío Carrasco llegó a tal punto que incluso algunos de sus compañeros la miraban con una mezcla de desconcierto y vergüenza ajena. Gloria Camila respondió con calma, pero con una dureza que nadie esperaba. ¿Cómo voy a buscar yo a quien me dejó tirada cuando más la necesitaba?, sentenció. Una respuesta que dejó definitivamente en evidencia a Terelu y a su burdo intento de manipular la realidad. Y atención, amigos, porque justo ahí se produjo uno de los momentos más tensos de toda la noche. Cuando Terelu Campos intentó recuperar el control del relato mencionando que quizá Rocío Carrasco tenía sus razones, Gloria cortó tajante. Las razones de Rocío las conoce ella. Yo solo sé lo que yo viví. Y viví un infierno provocado por sus palabras. El silencio fue brutal. Terelu no supo qué responder, se quedó callada, visiblemente incómoda, mirando hacia abajo.
En ese instante, toda España vio claramente quién decía la verdad y quién intentaba desesperadamente proteger una imagen cada vez más insostenible. Y es precisamente por eso, por esta escena tan reveladora, por este intento torpe y fallido de Terelu de tapar una verdad que ya no puede esconderse más, que estamos hoy aquí, en Tirando Salseo, desmontando punto por punto cada mentira, cada manipulación. Porque no podemos permitir que se siga vendiendo una historia distorsionada donde solo unos pocos tienen derecho al dolor, mientras otros deben soportar la humillación en silencio. Lo que Gloria Camila ha destapado hoy no es solo una polémica familiar. Es un escándalo mediático, moral y ético que sacude profundamente a toda España. Porque si algo queda claro, es que hay personas, como Gloria Camila, que sufren doblemente, por el abandono familiar y por el ataque constante de una sociedad cegada por relatos manipulados. Pero atención, porque esto no acaba aquí. Prepárate para lo que viene ahora, porque si pensabas que esto era fuerte, aún no has visto nada. Y créeme, lo que vas a escuchar en unos instantes es absolutamente demoledor. Porque aquí viene lo que realmente deja sin palabras, la reacción de Rocío Carrasco tras estas explosivas declaraciones de Gloria Camila. Si esperabas un mínimo gesto de empatía, un intento de acercamiento o al menos una explicación medianamente humana, prepárate, porque lo que vas a descubrir ahora te va a dejar absolutamente helado. Pocos minutos después de que Gloria Camila pusiera toda su verdad sobre la mesa en pleno directo, Rocío Carrasco, desde su cómoda posición de intocable, hizo llegar a algunos colaboradores del programa un mensaje que, lejos de calmar las aguas, lo ha empeorado todo de manera espectacular. Atención a esto porque es una auténtica bomba. Rocío ha insinuado en privado que todo lo que contó Gloria Camila en De Viernes forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para victimizarse y volver al foco mediático. Sí, has escuchado bien. Rocío Carrasco, la misma persona que lleva años denunciando públicamente su dolor, acusa ahora a su propia hermana de hacer precisamente eso, manipular el dolor ajeno para beneficio propio. El descaro, queridos seguidores, no puede ser más grande. Sobre todo viniendo de alguien que ha convertido precisamente eso, el sufrimiento, en una marca personal, rentable y omnipresente. Y es que resulta bastante sospechoso que Rocío, que jamás levanta el teléfono para llamar a su hermana ni se preocupa por cómo le afecta su relato, si se tome la molestia de lanzar insinuaciones tan perversas justo cuando Gloria decide romper su silencio y mostrar su vulnerabilidad públicamente. Una actitud que define perfectamente hasta qué punto se siente intocable y protegida. Pero atentos, porque la tensión no hizo más que aumentar cuando desde el propio plató, la colaboradora Ángela Portero confirmó que esas insinuaciones de Rocío Carrasco eran reales. Sí, lo ha dicho, afirmó con rotundidad, generando un silencio sepulcral en el estudio. Y la expresión en el rostro de Gloria Camila lo dijo absolutamente todo. Se quedó pálida, descolocada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿De verdad ha dicho eso?, preguntó Gloria casi incrédula. De verdad, reafirmó Portero con gravedad. Este momento fue tan desgarrador que algunos de los colaboradores, incluso los más cercanos a Rocío, como Antonio Montero o la propia Terelu Campos, no supieron cómo reaccionar. Y es que esta vez, hasta para ellos era imposible justificar una actitud tan fría y despiadada. Porque, seamos claros, Gloria Camila estaba contando su verdad, su dolor, las heridas reales y palpables que el odio en redes y en televisión le había provocado. No estaba haciendo caja con su sufrimiento, ni se estaba victimizando gratuitamente. Estaba desahogándose públicamente después de años aguantando en silencio, y la respuesta que recibió fue un golpe bajo, humillante y absolutamente despiadado. La situación llegó a tal punto de tensión que Terelu Campos intentó desesperadamente aclarar que quizá Rocío no quiso decir eso exactamente, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y Gloria Camila reaccionó con una serenidad y una dignidad que dejó impresionado a todo el plató. Es curioso que justo ella diga eso, cuando lleva años viviendo de lo mismo que me acusa a mí, contestó Gloria con una ironía amarga que resonó en cada rincón del estudio. Pero si pensabas que aquí se quedaba la cosa, estabas muy equivocado. Porque precisamente en ese instante se produjo otra revelación absolutamente impactante. Gloria Camila confesó algo que muy pocos sabían, algo que va a provocar un verdadero terremoto mediático. Desde hace meses, Rocío Carrasco no solo evita cualquier contacto con sus hermanos, sino que incluso habría llegado a bloquearles en redes sociales. Ni siquiera puedo ver cómo está, porque estoy bloqueada, confesó Gloria con tristeza y una sonrisa amarga. Sí, bloqueada por su propia hermana, la misma hermana que lleva años diciendo públicamente que nadie puede comprender su dolor. La gravedad de esta confesión es brutal, porque desmonta definitivamente esa imagen de Rocío Carrasco como víctima eterna, mostrando una realidad mucho más oscura y contradictoria. ¿Cómo puede alguien que predica empatía y comprensión bloquear a su propia hermana simplemente por contar su verdad? ¿Cómo puede alguien pedir respeto y empatía constantemente y luego negar sistemáticamente ese respeto a su propia familia? Gloria Camila, al borde de las lágrimas, explicó que esto es lo que más le duele, no el bloqueo en sí, sino la indiferencia, el desprecio constante hacia su sufrimiento, hacia su dolor real. Y en ese instante, incluso quienes hasta ahora habían dudado de la versión de Gloria empezaron a entender lo que lleva sufriendo esta joven desde hace años.
La sala entera quedó en silencio absoluto. Porque aquí ya no hablamos solo de televisión ni de polémicas familiares. Hablamos de humanidad, de empatía real, y de cómo algunos usan el dolor ajeno solo cuando les interesa mediáticamente. Y aquí, queridos amigos, la reacción de Terelu Campos fue más que reveladora. Viendo que la situación ya era insostenible, intentó torpemente cerrar el debate apelando al respeto y diciendo que todas las familias tienen problemas. Pero esta vez Gloria Camila fue tajante: sí, todas tienen problemas. Pero no todas tienen a alguien que se aprovecha públicamente de ellos mientras ignora sistemáticamente a sus hermanos, sentenció con una claridad que dejó a Terelu absolutamente tocada y hundida. Lo que vivimos en ese instante fue uno de los momentos más reveladores que se recuerdan en televisión. Porque lo que estaba haciendo Gloria no era solo contar su verdad, sino desmontar poco a poco todo un sistema mediático que ha convertido en víctimas eternas a unos, mientras condena y silencia sistemáticamente a otros. Y precisamente por eso estamos aquí hoy en Tirando Salseo, analizando cada detalle, cada reacción, cada palabra. Porque lo que estamos viendo es mucho más que una simple entrevista. Es una revelación pública del doble rasero, de la hipocresía y de la falta absoluta de empatía real en ciertos personajes mediáticos que llevan años manipulando los relatos a su antojo. Pero ojo, amigos, porque esto no termina aquí. Si pensabas que esta tensión era insuperable, prepárate, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el detalle más oscuro, más incómodo y más revelador de toda esta historia. Un detalle que hasta ahora nadie se ha atrevido a contar. Algo que demuestra definitivamente que Rocío Carrasco, Terelu Campos y todo ese entorno que las protege tienen mucho más que esconder de lo que parecía. Y créeme, lo que viene ahora va a dejar temblando a todo el mundo. Porque aquí, en Tirando Salseo, no nos quedamos en la superficie. Vamos más allá. Y precisamente ahora es cuando vamos a descubrir juntos ese detalle oscuro y estremecedor que nadie hasta ahora se ha atrevido a mencionar. Ese punto que Rocío Carrasco y todo su entorno llevan años ocultando bajo toneladas de discursos emotivos y lágrimas televisivas perfectamente estudiadas. Y es que durante la pausa publicitaria del programa ocurrió algo tan grave, tan inesperado y tan desagradable, que ha trascendido más allá del propio plató. Una escena protagonizada por Terelu Campos que revela hasta qué punto la obsesión por proteger a Rocío Carrasco la lleva a perder los papeles de una manera absolutamente escandalosa. ¿Preparados para escuchar esto? Porque lo que pasó en esa pausa es de auténtico escándalo nacional. Resulta que, según han filtrado testigos presenciales, en esos escasos minutos en los que se apagaron las cámaras, Terelu Campos se acercó a Gloria Camila con una actitud que muchos describen como amenazante y visiblemente alterada. Con un tono completamente fuera de lugar, Terelu le habría exigido a Gloria que bajara inmediatamente el tono contra Rocío porque, atención a esto, te estás pasando 3 pueblos. Así como lo oyes. Una colaboradora estrella amenazando prácticamente a una invitada por decir su verdad en televisión. ¿Hasta dónde hemos llegado? La situación fue tan tensa que, según estos testigos, Gloria Camila se quedó literalmente paralizada ante semejante ataque, incapaz de entender cómo alguien que presume constantemente de profesionalidad y neutralidad podía llegar a tal extremo por defender a Rocío Carrasco. Pero eso no es todo, porque lo que sucedió a continuación deja todavía más claro el lado oscuro y manipulador de esta historia. Tras esta desagradable escena, y antes de regresar de la pausa publicitaria, se produjo un momento aún más fuerte. La propia Terelu, en un intento desesperado por suavizar lo ocurrido, pidió explícitamente a los colaboradores más cercanos que desviaran la conversación hacia otros temas más seguros tras la pausa. Sí, has escuchado bien. Manipulación en directo para intentar que la audiencia no conociera toda la verdad sobre el caso Rocío Carrasco. Una maniobra burda, desesperada y absolutamente escandalosa que demuestra hasta qué punto hay miedo en ese entorno a perder el control del relato. Pero aquí llega lo realmente revelador. Porque justo después de regresar del corte publicitario, Gloria Camila, lejos de asustarse o bajar el tono, hizo exactamente lo contrario. Redobló su valentía y lanzó una frase contundente que nadie olvidará jamás. No voy a callarme más, Terelu. Ya he callado demasiado tiempo. El plató entero se quedó helado, y la expresión desencajada de Terelu Campos dejó claro que esta vez había perdido definitivamente el control de la situación. A partir de ese instante, Gloria Camila reveló algo que nadie sabía hasta ahora y que va a sacudir de manera definitiva el relato que nos han vendido durante años. Con la voz firme, explicó cómo desde ciertos programas, precisamente los más cercanos a Rocío Carrasco, habían recibido instrucciones directas para tratarla a ella como personaje conflictivo, provocadora e incluso manipuladora. Sí, queridos espectadores, instrucciones directas y coordinadas para destruir públicamente a Gloria Camila, para que nunca pudiera competir en igualdad con su hermana en términos de popularidad y credibilidad mediática. Esto que contó Gloria Camila es absolutamente demoledor, porque confirma algo que muchos sospechábamos pero nadie había podido demostrar hasta ahora, que detrás de las cámaras existe un entramado perfectamente diseñado para proteger a Rocío Carrasco, mientras se destruye sin piedad a cualquier voz que cuestione su relato. Un entramado mediático que no duda en utilizar ataques personales, insinuaciones sobre su adopción, e incluso mentiras descaradas para desprestigiarla.
En ese mismo instante, Gloria Camila aportó otro dato que dejó a todo el plató en shock absoluto. Reveló que tiene pruebas, mensajes de periodistas y colaboradores, donde claramente se admitía que desde arriba se había ordenado atacarla o al menos ignorarla sistemáticamente para favorecer exclusivamente la imagen de Rocío Carrasco. Lo he callado por respeto, pero estoy harta de que se aprovechen de mí y de mi familia, sentenció Gloria Camila, con lágrimas en los ojos y una dignidad aplastante. Y entonces, queridos amigos de Tirando Salseo, fue cuando ocurrió algo realmente impactante en directo. Antonio Montero intervino para corroborar esta versión. Es cierto. Esas instrucciones existen, dijo Montero sin tapujos, mientras Terelu Campos se hundía definitivamente en su silla, con la cara desencajada por completo. Desde la emisión del documental, había directrices claras para proteger solo una parte de la historia, añadió Montero, dejando claro que lo que estábamos presenciando era la caída definitiva del relato oficial. En ese instante, toda la maquinaria protectora de Rocío Carrasco quedó definitivamente al descubierto. La audiencia asistía en tiempo real al desmoronamiento del gran mito, al destape de una estrategia oscura y perfectamente organizada para silenciar cualquier relato alternativo. Una estrategia que, hasta ahora, había permanecido oculta bajo capas de supuesta empatía, lágrimas televisivas y discursos emocionalmente manipuladores. La tensión llegó a tal nivel que Terelu Campos, incapaz ya de defender lo indefendible, solo pudo intentar torpemente lanzar frases vacías sobre malentendidos y versiones diferentes. Pero Gloria Camila, firme y valiente, dejó una última frase que resonó en todo el país. No hay versiones diferentes. Hay personas protegidas y personas atacadas. Y yo he sido atacada. Esta revelación fue tan potente que automáticamente ha sacudido a todos los medios, ha puesto patas arriba las redes sociales y ha dejado en evidencia cómo, durante años, se ha intentado construir una imagen falsa, manipuladora y profundamente injusta alrededor del caso Rocío Carrasco. Y esto, amigos míos, no es una simple polémica más. Esto es un escándalo ético, moral y mediático que no puede quedar impune. Porque la verdad siempre termina saliendo a la luz, y lo que ha sucedido esta noche, de viernes, va mucho más allá de una discusión familiar. Ha puesto al descubierto la realidad de cómo funcionan algunos programas, cómo se manipulan los relatos para favorecer a ciertos personajes, y sobre todo, cómo se usa el sufrimiento de algunas personas como herramienta mediática mientras se ignora sistemáticamente el dolor de otras. Pero preparaos, porque aún queda la reflexión final, la página más polémica, más incendiaria y más reveladora de todas. Si crees que hasta aquí hemos llegado lejos, lo que te espera en el cierre es todavía más fuerte. Porque vamos a destapar la pregunta definitiva, la que va a incendiar el debate nacional. ¿Quién es realmente Rocío Carrasco? ¿Víctima o verdugo? Y créeme, esto va a revolucionar absolutamente todo. Y precisamente esta es la pregunta clave, la cuestión definitiva que está incendiando ahora mismo todos los debates televisivos y redes sociales. ¿Quién es en realidad Rocío Carrasco? ¿La eterna víctima que algunos medios nos han vendido durante años, o alguien que desde la sombra ha manipulado los hilos para silenciar y desprestigiar a quienes cuestionan su relato? Lo que Gloria Camila ha destapado hoy, lo que Terelu Campos ha intentado ocultar de forma desesperada, demuestra claramente una realidad incómoda, oculta durante demasiado tiempo bajo discursos emocionales, lágrimas perfectamente estudiadas y campañas mediáticas calculadas al milímetro. Porque no estamos hablando simplemente de diferencias familiares, sino de algo mucho más oscuro y grave, el uso intencionado y perverso del sufrimiento ajeno como herramienta mediática, mientras se ignora deliberadamente el dolor de los demás. Hoy, por primera vez, todo esto queda completamente al descubierto. Hoy, gracias a la valentía de Gloria Camila, entendemos que lo que se ha vivido durante años en muchos programas no era otra cosa que una gran manipulación. Porque cuando se construye un relato basado únicamente en victimismos selectivos, cuando se silencian sistemáticamente las voces incómodas, el daño provocado a personas inocentes como Gloria Camila y José Fernando se multiplica hasta límites insoportables. La confesión valiente de Gloria ha dejado algo muy claro, que durante años, desde ciertos programas y con el apoyo de ciertas figuras mediáticas como Terelu Campos, se ha intentado destruir sistemáticamente la imagen de cualquier familiar o persona que cuestionara la versión oficial del relato Carrasco. Y que, en ese proceso, no han dudado en cruzar todas las líneas posibles, incluso aquellas que ahora pretenden proteger bajo el paraguas de la salud mental y la supuesta empatía. Porque, no lo olvidemos, aquí no estamos hablando solo de diferencias personales entre dos hermanas. Aquí estamos hablando de una maquinaria mediática diseñada para arrasar con todo aquel que se interponga en su camino. Una maquinaria que convierte a víctimas reales, como Gloria Camila, en villanas, que les roba la dignidad y la posibilidad de defenderse, que intenta, con todas sus fuerzas, silenciar la verdad incómoda para mantener en pie un relato que cada día se desmorona más rápido. Y en el centro de todo este escándalo, el papel de Terelu Campos ha sido especialmente revelador. Su actitud durante toda la entrevista, intentando desviar desesperadamente cada pregunta incómoda, cada revelación comprometida sobre Rocío Carrasco, la ha dejado en evidencia frente a toda España.
Su desesperación por defender lo indefendible ha terminado confirmando precisamente aquello que intentaba ocultar, que el relato oficial está lleno de contradicciones, silencios cómplices, manipulaciones descaradas y, sobre todo, una falta absoluta de empatía real. Pero atención, porque lo más grave de todo esto no es solo lo ocurrido en el plató. Lo más grave es lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque esto marca claramente un antes y un después en la forma en que vemos y entendemos todo el fenómeno mediático que rodea a Rocío Carrasco. ¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo que se utilice el dolor ajeno solo cuando interesa mediáticamente? ¿Hasta cuándo va a continuar esta doble vara de medir, esta manipulación constante de la verdad? La entrevista de hoy no solo ha desmontado definitivamente el mito de Rocío Carrasco como víctima eterna, sino que también ha puesto en tela de juicio la ética de todo un sistema mediático. Gloria Camila ha sido clara y valiente al decir que durante años ha callado, ha soportado insultos, ataques personales, insinuaciones crueles sobre su adopción y acusaciones injustas de victimizarse. Ha soportado todo eso mientras veía cómo los mismos que la atacaban se llenaban la boca con discursos sobre empatía y respeto a las víctimas. La contradicción, queridos amigos de Tirando Salseo, es tan brutal y evidente que ya no admite más silencio. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, hablando alto y claro, porque esto no puede seguir así. Porque ya es hora de poner fin a esta manipulación descarada y empezar a exigir la verdad, aunque sea incómoda, aunque duela, aunque tire por tierra relatos cuidadosamente construidos durante años. Hoy Gloria Camila ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho, basta ya. Basta ya de utilizar el dolor como espectáculo mediático. Basta ya de permitir que ciertos personajes como Terelu Campos usen su poder en televisión para silenciar voces críticas y proteger a quien ellos deciden proteger. Basta ya de aceptar versiones manipuladas y parciales, que hacen daño real a personas reales. Ahora la pelota está en nuestro tejado. Es el momento de preguntarnos, como espectadores y como sociedad, ¿hasta qué punto vamos a seguir permitiendo este juego cruel de víctimas y verdugos televisivos? Porque la televisión tiene un poder inmenso, sí, pero también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad pasa por contar la verdad, no una versión interesada y manipulada de ella. Y es precisamente aquí donde necesitamos escucharte. Es aquí donde tú, que estás viendo esto, tienes el poder de decidir. ¿Vas a permitir que todo esto siga igual, o vas a ser parte de un cambio real? ¿Quién es realmente Rocío Carrasco para ti después de todo lo que hemos destapado hoy? ¿Crees que lo que ha hecho Terelu Campos tiene justificación alguna? Queremos tu opinión, queremos tu voz, porque en este canal tú también eres protagonista. Pero espera, porque esto no ha terminado aún. Ahora viene lo más importante de todo, nuestra reflexión final, esa que pondrá el broche definitivo a esta historia y que va a sacudir los cimientos de todo lo que se ha contado hasta hoy. Después de todo lo que Gloria Camila ha tenido el valor de destapar en público, la pregunta que sobrevuela en el ambiente es clara, rotunda y necesaria. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tragándonos las versiones oficiales? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se utilice la salud mental como escudo para tapar actitudes despreciables? ¿Hasta cuándo vamos a aplaudir a quienes solo defienden su propia verdad mientras machacan a quienes no les bailan el agua? Porque hoy hemos visto a una joven rota, valiente, que no ha pedido lástima, que no ha suplicado comprensión, sino que simplemente ha contado su verdad. Y lo ha hecho con una dignidad que deja en ridículo a todos aquellos que han construido sus carreras televisivas vendiendo lágrimas a medida, lágrimas estratégicas, lágrimas que muchas veces no son más que parte de un guión perfectamente calculado para seguir alimentando una imagen pública interesada. La tensión llegó a tal nivel que Terelu Campos, incapaz ya de defender lo indefendible, solo pudo intentar torpemente lanzar frases vacías sobre malentendidos y versiones diferentes. Pero Gloria Camila, firme y valiente, dejó una última frase que resonó en todo el país: no hay versiones diferentes. Hay personas protegidas y personas atacadas. Y yo he sido atacada. Esta revelación fue tan potente que automáticamente ha sacudido a todos los medios, ha puesto patas arriba las redes sociales y ha dejado en evidencia cómo, durante años, se ha intentado construir una imagen falsa, manipuladora y profundamente injusta alrededor del caso Rocío Carrasco. Y esto, amigos míos, no es una simple polémica más. Esto es un escándalo ético, moral y mediático que no puede quedar impune. Porque la verdad siempre termina saliendo a la luz, y lo que ha sucedido esta noche, de viernes, va mucho más allá de una discusión familiar. Ha puesto al descubierto la realidad de cómo funcionan algunos programas, cómo se manipulan los relatos para favorecer a ciertos personajes, y sobre todo, cómo se usa el sufrimiento de algunas personas como herramienta mediática mientras se ignora sistemáticamente el dolor de otras. Pero preparaos, porque aún queda la reflexión final, la página más polémica, más incendiaria y más reveladora de todas. Si crees que hasta aquí hemos llegado lejos, lo que te espera en el cierre es todavía más fuerte. Porque vamos a destapar la pregunta definitiva, la que va a incendiar el debate nacional. ¿Quién es realmente Rocío Carrasco? ¿Víctima o verdugo? Y créeme, esto va a revolucionar absolutamente todo. Y precisamente esta es la pregunta clave, la cuestión definitiva que está incendiando ahora mismo todos los debates televisivos y redes sociales. ¿Quién es en realidad Rocío Carrasco?
La eterna víctima que algunos medios nos han vendido durante años, o alguien que desde la sombra ha manipulado los hilos para silenciar y desprestigiar a quienes cuestionan su relato. Lo que Gloria Camila ha destapado hoy, lo que Terelu Campos ha intentado ocultar de forma desesperada, demuestra claramente una realidad incómoda, oculta durante demasiado tiempo bajo discursos emocionales, lágrimas perfectamente estudiadas y campañas mediáticas calculadas al milímetro. Porque no estamos hablando simplemente de diferencias familiares, sino de algo mucho más oscuro y grave, el uso intencionado y perverso del sufrimiento ajeno como herramienta mediática, mientras se ignora deliberadamente el dolor de los demás. Hoy, por primera vez, todo esto queda completamente al descubierto. Hoy, gracias a la valentía de Gloria Camila, entendemos que lo que se ha vivido durante años en muchos programas no era otra cosa que una gran manipulación. Porque cuando se construye un relato basado únicamente en victimismos selectivos, cuando se silencian sistemáticamente las voces incómodas, el daño provocado a personas inocentes como Gloria Camila y José Fernando se multiplica hasta límites insoportables. La confesión valiente de Gloria ha dejado algo muy claro, que durante años, desde ciertos programas y con el apoyo de ciertas figuras mediáticas como Terelu Campos, se ha intentado destruir sistemáticamente la imagen de cualquier familiar o persona que cuestionara la versión oficial del relato Carrasco. Y que, en ese proceso, no han dudado en cruzar todas las líneas posibles, incluso aquellas que ahora pretenden proteger bajo el paraguas de la salud mental y la supuesta empatía. Porque, no lo olvidemos, aquí no estamos hablando solo de diferencias personales entre dos hermanas. Aquí estamos hablando de una maquinaria mediática diseñada para arrasar con todo aquel que se interponga en su camino. Una maquinaria que convierte a víctimas reales, como Gloria Camila, en villanas, que les roba la dignidad y la posibilidad de defenderse, que intenta, con todas sus fuerzas, silenciar la verdad incómoda para mantener en pie un relato que cada día se desmorona más rápido. Y en el centro de todo este escándalo, el papel de Terelu Campos ha sido especialmente revelador. Su actitud durante toda la entrevista, intentando desviar desesperadamente cada pregunta incómoda, cada revelación comprometida sobre Rocío Carrasco, la ha dejado en evidencia frente a toda España. Su desesperación por defender lo indefendible ha terminado confirmando precisamente aquello que intentaba ocultar, que el relato oficial está lleno de contradicciones, silencios cómplices, manipulaciones descaradas y, sobre todo, una falta absoluta de empatía real. Pero atención, porque lo más grave de todo esto no es solo lo ocurrido en el plató. Lo más grave es lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque esto marca claramente un antes y un después en la forma en que vemos y entendemos todo el fenómeno mediático que rodea a Rocío Carrasco. ¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo que se utilice el dolor ajeno solo cuando interesa mediáticamente? ¿Hasta cuándo va a continuar esta doble vara de medir, esta manipulación constante de la verdad? La entrevista de hoy no solo ha desmontado definitivamente el mito de Rocío Carrasco como víctima eterna, sino que también ha puesto en tela de juicio la ética de todo un sistema mediático. Gloria Camila ha sido clara y valiente al decir que durante años ha callado, ha soportado insultos, ataques personales, insinuaciones crueles sobre su adopción y acusaciones injustas de victimizarse. Ha soportado todo eso mientras veía cómo los mismos que la atacaban se llenaban la boca con discursos sobre empatía y respeto a las víctimas. La contradicción, queridos amigos de Tirando Salseo, es tan brutal y evidente que ya no admite más silencio. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, hablando alto y claro, porque esto no puede seguir así. Porque ya es hora de poner fin a esta manipulación descarada y empezar a exigir la verdad, aunque sea incómoda, aunque duela, aunque tire por tierra relatos cuidadosamente construidos durante años. Hoy Gloria Camila ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho, basta ya. Basta ya de utilizar el dolor como espectáculo mediático. Basta ya de permitir que ciertos personajes como Terelu Campos usen su poder en televisión para silenciar voces críticas y proteger a quien ellos deciden proteger. Basta ya de aceptar versiones manipuladas y parciales, que hacen daño real a personas reales. Ahora la pelota está en nuestro tejado. Es el momento de preguntarnos, como espectadores y como sociedad, ¿hasta qué punto vamos a seguir permitiendo este juego cruel de víctimas y verdugos televisivos? Porque la televisión tiene un poder inmenso, sí, pero también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad pasa por contar la verdad, no una versión interesada y manipulada de ella. Y es precisamente aquí donde necesitamos escucharte. Es aquí donde tú, que estás viendo esto, tienes el poder de decidir. ¿Vas a permitir que todo esto siga igual, o vas a ser parte de un cambio real? ¿Quién es realmente Rocío Carrasco para ti después de todo lo que hemos destapado hoy? ¿Crees que lo que ha hecho Terelu Campos tiene justificación alguna? Queremos tu opinión, queremos tu voz, porque en este canal tú también eres protagonista. Pero espera, porque esto no ha terminado aún. Ahora viene lo más importante de todo, nuestra reflexión final, esa que pondrá el broche definitivo a esta historia y que va a sacudir los cimientos de todo lo que se ha contado hasta hoy. Después de todo lo que Gloria Camila ha tenido el valor de destapar en público, la pregunta que sobrevuela en el ambiente es clara, rotunda y necesaria. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tragándonos las versiones oficiales? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se utilice la salud mental como escudo para tapar actitudes despreciables?
¿Hasta cuándo vamos a aplaudir a quienes solo defienden su propia verdad mientras machacan a quienes no les bailan el agua? Porque hoy hemos visto a una joven rota, valiente, que no ha pedido lástima, que no ha suplicado comprensión, sino que simplemente ha contado su verdad. Y lo ha hecho con una dignidad que deja en ridículo a todos aquellos que han construido sus carreras televisivas vendiendo lágrimas a medida, lágrimas estratégicas, lágrimas que muchas veces no son más que parte de un guión perfectamente calculado para seguir alimentando una imagen pública interesada.